Advertencia. Este vídeo contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este vídeo. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 04 Antes del mediodía Instituto Le Wolf-Black, sala del Consejo Estudiantil. El clan Yabuki se está moviendo, dices. Se podría decir que Galaxy finalmente se quedó sin paciencia. No es asunto mío. Dirk Everquine escupió una respuesta, su cara tallada con profundas arrugas en el medio de la frente mientras se acostaba en su silla con las piernas estiradas. Mariat Mesa, mirando a Dirk por la ventana del espacio, se encogió de hombros de forma anormal. Oh querido. Más bien, si esa mujer desapareciera, me ahorraría el problema, ya que a Seidokan le resultaría fácil lidiar con él. No creo que encontrarían a nadie tan excepcional como ella en cualquier momento. Ya veo, así que hasta tú valoraste su habilidad. Deep miró a la ventana del espacio de Mariat, viendo cómo su voz parecía tener un tono burlón. Si has llamado para tener una charla sin valor, cortaré la comunicación. Desafortunadamente, no tengo tiempo libre, ¿ves? Ahora, espera. Estás malhumorado como siempre, ¿eh? Como Mariat dijo para calmarlo, finalmente llegó al punto principal. La verdad es que oí algo hace un rato. Parece que esa joven Enfield también sabía lo de Barde. ¿Qué dijiste? Como era de esperar, incluso Dirk cambió su complexión a esto. Dirk y compañía eran miembros de la Golden Bough Alliance, y la existencia de Barde, conocida también con el nombre de Barde Baos, como el único Uger Lux en este mundo capaz de actuar por su propia voluntad, era un secreto superior solo conocido por un pequeño puñado de personas. Actualmente, excepto por los miembros de la Golden Bough Alliance, este hecho solo era conocido por los altos ejecutivos de Galaxy. Aparte de ellos, aquellos que conocían a Barde estaban todos enterrados en la oscuridad, o tenían sus recuerdos borrados por la interferencia mental que era la habilidad de Barde misma. Ella lo usó para negociar con Galaxy o amenazarlos, algo así probablemente. Está loca después de todo. Hacer algo así con la fundación empresarial integrada como la otra parte solo podría describirse como una locura. Sí, el problema está ahí. ¿Crees que alguien que incluso tú reconozcas como talentoso haría un movimiento tan estúpido? ¿Qué quieres decir? En otras palabras, lo que ha pasado hasta ahora podría haber sido todo según su plan. Tras una breve pausa, Mariat continuó. Piensa un poco en ello. Galaxy llegó hasta el extremo de arrastrar al clan Yabuki para tratar con un estudiante de la academia que manejaron. Si lo piensas normalmente, no tiene sentido. ¿Verdad? Por supuesto, después de todo, si quieren lidiar con ella, podrían arreglárselas en secreto después de reconciliarse algún tipo de razón para ponerle una restricción. Por lo tanto, para que no hiciera ningún movimiento descuidado, apuntó para el periodo de la festa, y además, haciéndose pasar por una serpiente en su seno, indujo a las demás fundaciones empresariales integradas a comprobar Galaxia. Y cuando se trata de esta situación, para Galaxy, no había mejor movida que hacerla desaparecer secretamente, en otras palabras, un asesinato. Pensando que sí, era un poco antinatural. Pero, al final, el mayor problema se mantuvo. No sabemos por qué está haciendo eso. Para Claudia, fue un acto sin mérito lo que la arrinconó. Como era de esperar, ni siquiera yo sé la razón. Pero, solo hay una cosa que puedo decir. Es el mismo tipo de humano que nosotros. No importa cuál sea su deseo, no le importa sacrificar todas las demás cosas para darse cuenta de ello. No, en primer lugar, ella no es humana que ni siquiera piensa en otras cosas. No me encierres junto a ti, Dirk maldijo en su corazón a Mariat. Bueno, la situación es así que creo que deberíamos prestarle un poco de atención. No tiene sentido prestarle atención porque morirá. Hablando del clan Yabuki, era un grupo famoso de los viejos tiempos en el inframundo del lejano oriente. No importaba cuán talentosa fuera Claudia, él no pensaba que ella pudiera escapar de ellos. Así es. Pero no creo que podamos saberlo con seguridad. Después de sonreír sospechosamente, Mariat terminó la comunicación. Dirk, que se quedó solo, reflexionó un rato con los brazos cruzados, pero en poco tiempo, abrió una ventana de nuevo al hacer clic en su lengua. Ve a buscar a Corona por la noche. Y luego, como siempre, difundir información indirectamente. El contenido es que el presidente del Consejo Estudiantil de Seidokan parecía haber desaparecido. Igual a cambio de escena igual a. Ya veo, lo tengo.
Bueno, entonces me pondré en contacto con ustedes más tarde, así que ustedes también, sí, yo te lo dejo a ti. Mientras Hayato cerraba la ventana oculta del espacio, respiró un poco y empezó a hablar en voz baja. Parecía que no estaba en su habitación del dormitorio. Y, según lo que dijo Jules, parece que había rastros de pelea en la habitación. Una cafetería lúgubre en las afueras de la zona comercial, en el asiento de atrás, junto a la pared, no había otras figuras excepto la de Hayato. Se sentó en una mesa de 4 personas que estaba tenuemente iluminada, solo acompañado por una taza llena de café. Es lo que esperaba. Así, esa voz se podía escuchar desde un asiento detrás de Hayato. Aunque estaba apagado, el dueño de la voz era Letitia Blancard, vicepresidenta del Consejo Estudiantil de la Academia St. Gerhardsborg. Cuando echó una mirada fugaz detrás de él, una mujer que no era apta para el ambiente de esta tienda llevó elegantemente una taza de té a la boca. Su belleza claramente se sentía fuera de lugar en la tienda, pero Hayato no podía hacer nada al respecto. En todo caso, me sorprende que usted conociera un lugar así. Es sin duda el lugar más adecuado para una conversación secreta, pero es difícil decir que es una tienda con muy buena calidad de clientes. Mientras que hubo admiración en la voz de Leticia, también había un tono ligeramente culpable en ella. No, este lugar es una tienda que me dijeron a mí también. Hayato lo reivindicó sin darse la vuelta. Era una tienda donde conoció a Irene para obtener información de ella cuando Flora fue secuestrada antes. No había ayuda que Leticia fuera sospechosa, ya que era sin duda una tienda con un ambiente sospechoso. En otras palabras, significaba que esta atmósfera era obviamente más cercana a la de Le Wolf que a la de Gerhardsborg. Bueno, esta vez me ahorré el problema y no preguntaré más. Después de todo, no estoy familiarizado con esas cosas. Sin embargo, ¿cómo? En realidad no aprecio el hecho de que vayas y vengas a lugares muy sospechosos. Por lo que he oído, parece que usted va a menudo al distrito de entretenimiento también. Como eres íntima con Claudia, debes pulir un poco más tu carácter. No, fui allí por otro propósito, así que no se puede evitar. Aunque intentó explicarse, Leticia no le prestó oído. Hablando de la casa Enfield, es una prestigiosa casa junto a mi casa Blancard en Europa. Si fueras a comportarte de una manera que no es adecuada para ese nombre, no solo te reirías de ti, sino también de Claudia. No puedo perdonar tal cosa. Sí. Por alguna razón, Leticia se sintió indignada por su propia voluntad. Sin embargo, a juzgar por su manera de hablar, parecía ser un hecho que Leticia estaba seriamente preocupada por Claudia. Escucha bien, Amahiri y Hayato. A decir verdad, aún no te he reconocido. Solo confío en ti esta vez porque no tengo otra opción. Así que, por favor, por lo menos tenlo en cuenta. Entonces, ¿qué quieres decirme? Como la charla no avanzaría si él dejara que continuara así, Hayato la urgió como tal. Ah. Ejem. Eso es correcto. Tal vez porque Leticia finalmente se calmó, se oyó una tos antinatural detrás de él. En primer lugar, porque Leticia dijo expresamente que quería reunirse con él directamente y hablar con él, Hayato decidió reunirse con ella en esta tienda que él designó. Escuchó que la comunicación telefónica no parecía ser posible aquí. Si es posible, también quiero ir a buscar a Claudia rápidamente. Es una charla que podría ser necesaria para salvar a Claudia. Dijo Leticia después de dudar un poco. En ese caso, debe oírlo. Esto lo diré de antemano, pero esta es una historia de la que he oído hablar de Claudia misma y me hizo prometer que no se lo contaría a nadie. No quise romper esa promesa en mi honor, pero no tengo otra opción considerando esta situación. ¿Qué quieres decir? Pero, Leticia, sin responder a su pregunta, hizo una pregunta diferente. Antes de eso, ¿conoces el deseo que Claudia quiere cumplir en este asterisco? Sí, bueno. Si no me equivoco, dijo que le gustaría encontrarse cara a cara con el profesor Ladislav Barsey que participa en el Dusk de Jade. Esto fue lo que Claudia dijo en la entrevista ganadora, así que fue un hecho bien conocido incluso sin preguntar a Hayato y compañía. Pero en cuanto a Hayato, aunque vago, se preguntaba si la meta de Claudia no estaba en otra parte. Bueno, así es. También lo vi cuando dijo eso durante la entrevista. Pero, fue totalmente diferente de su deseo lo que me dijo antes. Como si frenara a Hayato, que estaba a punto de darse la vuelta involuntariamente, Leticia continuó. Hablaré de ello en orden. Ella y yo éramos buenas rivales que competíamos por el campeonato todos los años en el torneo marcial de Europa cuando éramos niñas. Bueno, al final nunca he sido capaz de ganar. Sí. Frustración hasta el punto de que ella podría morder un pañuelo en cualquier momento borroso en las palabras de Leticia. Ejem.
De todos modos, un año determinado en el torneo marcial, de espíritus inusualmente altos, ella dijo esto. Finalmente encontré un deseo que quiero cumplir. Claudia dijo eso con mucho ánimo. Solo ha pasado más de un año desde que Hayato conoció a Claudia, pero él nunca ha visto una figura semejante. Sí, también me sorprendí y traté de averiguar los detalles, pero ella no me dijo nada más al respecto. Yo, que entonces me irrité por eso, propuse una apuesta antes de la final contra ella. El contenido era que, si ganaba el próximo partido, ella tendría que decírmelo. Pero Blanchard dijo antes que nunca había ganado contra Claudia. En ese caso, significó que esa apuesta terminó con su derrota. Entonces, tal vez porque se puso malhumorada ante estas palabras de Hayato, dijo Leticia con rapidez, ya que estaba un poco irritada. Así es, pero por favor escucha bien mi historia hasta el final. En el momento de ese torneo, ella estaba claramente sintiéndose extraña. Por lo que he oído más tarde, parecía que acababa de obtener Pandora. Como violaba las reglas del torneo, no lo usó, pero Pandora. Pero por favor espera un minuto. Es una historia de cuando ustedes dos todavía eran niñas, ¿verdad? Era la premisa de que un Ougerlook se usaba originalmente solo en Asterisk. Por supuesto, hubo excepciones como tales, por lo que no fue imposible llevarlo a cabo después de pasar por un procedimiento como cuando Hayato visitó Lieseltania. Si era el deseo del ganador, Festa, él o ella podría obtener los derechos de propiedad, incluso en ese caso, sería solo para su vida, y el Ougerlux eventualmente volvería a la Fundación Empresarial Integrada, pero que un Ougerlux fue dado a un niño, que ni siquiera era un estudiante de Asterisk, fue probablemente una excepción entre las excepciones. Yo también me sorprendí. Bueno, a juzgar por la posición de su madre, es una sorpresa. Algo fácil de hacer. En ese momento, esa persona parecía ya cercana a ser una figura central de la galaxia después de todo. Además, no parecía que, Pandora, estuviera en las manos de Claudia todo el tiempo. Parecía que a menudo se recogía para el análisis de datos. Leticia se detuvo una vez allí y se puso la taza de té en la boca. De todos modos, como hubo tales circunstancias, la final entre ella y yo, cuyo estado se ha deteriorado claramente, terminó en empate. Un empate. En otras palabras, no hubo victoria ni derrota. Entonces, con la condición de no revelárselo a nadie, mientras se reía burlándose diciendo, te contaré solo la mitad de mi deseo, susurró al oído. Allí, Leticia levantó un pequeño suspiro y continuó. El deseo de Claudia es dedicarse a su compañero de destino. G. Como eran palabras demasiado inesperadas, sin querer filtró una voz extraña. ¿Su compañero de destino? Dedicarse. Hayato no sabía qué tipo de personalidad tenía Claudia cuando era niña, pero al menos eso no coincidía con la imagen actual de Claudia. Bueno, sabía que tendrías una reacción así. Al principio también pensé que ella me estaba tomando el pelo e incluso cuando pregunté por su destino compañero, me dijo, aún no lo conozco. Ya veo. Ciertamente, naturalmente se supondría que se estaba burlando de ella. Pero, se inscribió en Seidokan, se convirtió en presidenta. Y mientras observaba sus acciones, entonces me di cuenta. Al menos, no hay duda de que el destinado de quien ella hablaba es usted, Amahiri Hayato. Esta vez, por demasiada sorpresa, miró hacia atrás sin querer mientras levantaba la voz. Inmediatamente volvió a mirar hacia adelante y bajó la voz. ¿Cómo demonios resultó así? Honestamente hablando, pensé que al principio podrías haberme engañado, pero... No, aunque hayas dicho eso, yo. Descanse tranquilo. No soy tan pobre juzgando el carácter hasta ese punto. A juzgar por tus acciones hasta ahora, al menos entiendo que no eres una mala persona. Mientras lo decía, la voz de Leticia parecía ligeramente disgustada. De todos modos, aún así, es un hecho que invirtió una cantidad extraordinaria de esfuerzo y personal para encontrarte y recomendarte como estudiante de transferencia especial. Tú sin nombre, que no tienes ningún logro en absoluto, ¿sabes? Fue la única vez que hizo algo así. Al menos, eso es lo que determiné en mis informes. Ciertamente era una duda que él ha mantenido todo el tiempo. Incluso la primera vez que conoció a Claudia, preguntó un poco, pero Hayato no debería haber sido originalmente una persona talentosa cuyo nombre era suficientemente conocido hasta el punto de ser invitado como estudiante becado, y mucho menos candidato a serlo. Claudia dijo que ella se enfrentó a una oposición bastante fuerte que empujaba su nombre y lo recomendó, pero, en primer lugar, ¿cómo se enteró Claudia de Hayato? Esto es solo una suposición, pero creo que Claudia podría haberte visto en una pesadilla de Pandora. Pandora. Pero, escuché de Claudia que casi todos sus recuerdos de las pesadillas de Pandora desaparecen cuando despierta. Claudia debería haberlo dicho antes.
Eso parece. Pero, ¿no dijo esto también? Eso, quedan fragmentos de recuerdos. Incluso si solo son fragmentos y si realmente era algo lo suficientemente fuerte como para cambiar a una persona, ¿qué te parece? Después de estas palabras, Hayato recordó la ocasión en que conoció a Claudia por primera vez. Finalmente puedo verte. Esa vez, Claudia lo abrazó por detrás en la sala del consejo estudiantil. Mirando hacia atrás ahora, Claudia en ese momento era completamente diferente a lo que solía ser. Tan quebradiza y frágil voz de Claudia, la ha oído solo una vez en ese momento, desde entonces no la ha vuelto a escuchar. En otras palabras, ella te conoció dentro de un sueño y se sintió atraída por ti, luego se acercó a este asterisco para conocerte y dedicarse a ti. Eso es lo que creo que es su deseo. Bueno, hablando honestamente, creo que es un deseo absurdo y tonto. En cuanto al mismo Hayato, era una conclusión bastante difícil de aceptar, pero al mirar objetivamente, ella tenía razón. Pero entonces, Claudia no necesita participar en la festa, ¿cierto? Asumiendo que fue como dijo Leticia, no tenía sentido participar en GRYPS y llegar a ser enemigo de la galaxia. Bien, eso es todo. Mientras insinuaba que este era el punto principal, Leticia habló con entusiasmo. Solo oí la mitad de su deseo, así que creo que la otra mitad está relacionada con este asunto. La otra mitad. Está diciendo que se trata de que Claudia está conectada con el profesor Bartzek y el Dusk de Jade. Pero considerando eso, no parecían tener ninguna conexión. Y por eso, me gustaría preguntarte, pero... Amahiri Hayato, ¿tienes alguna idea de eso? Yo. Por supuesto, no había forma de que lo hiciera. Incluso el nombre del profesor, solo me di cuenta cuando escuché de Claudia. Aunque lo sabía sin verlo, contestó así mientras sacudía la cabeza. ¿De verdad? No estás ocultando nada. Sí, lo juro. Ja. Es así. Era una voz cabizbaja como si dijera que sus expectativas estaban fuera de lugar. Pero, en todo caso, creo que, para Claudia, tú eres sin duda una de las claves importantes. Bueno, eso podría ser así, pero, aunque aún no estaba seguro, si creía en la historia de Leticia, no podía negar la posibilidad. En ese caso, primero debes averiguar a Claudia y hacer que renuncie a su deseo por todos los medios. Eres el único que podría ser capaz de persuadirla, después de todo. Eso es. Hayato se quedó sin palabras por un instante. Hayato se preguntaba si él tenía el derecho de hacer que alguien renunciara a su deseo, y por otra parte un deseo que quería cumplir incluso después de que la situación llegara a este punto. Aunque esta vez, desde que la Fundación Empresarial Integrada ha empezado a moverse, es imposible que se detengan. Hasta tú lo entiendes, ¿verdad? En este mundo, oponerse a la Fundación Empresarial Integrada equivale a la muerte. No importa qué clase de deseo sea, no debería ser algo que valga la pena cambiar por la vida. Uno podía ver por la sinceridad de sus palabras que Leticia estaba seriamente preocupada por Claudia. Sí. Por lo tanto, Hayato arrastró la duda en su corazón y asintió enfáticamente. Ciertamente podría haber deseos de que uno estuviera dispuesto a arriesgar su vida en este mundo. Aún así, como era de esperar, Hayato no quería que Claudia perdiera la vida. Entonces, creeré en ti y te confiaré esto. Esto es. Un pequeño amuleto plateado se deslizó silenciosamente desde la silla en el asiento trasero hasta el sofá de Hayato. Es un amuleto que me regaló Claudia antes. Parece que da buena suerte. Ja, en realidad, es un regalo muy desagradable. Desagradable. Hayato no tenía ni idea de lo que hablaba. Está bien, de todos modos, por favor, dáselo. Esto es una pequeña venganza mía después. De todo. Igual a cambio de escena igual a cuando Hayato salió de la cafetería, el sol del conde de otoño estaba obstruido por espesas nubes y estaba terriblemente oscuro, aunque era mediodía. El viento templado llevaba un olor único con humedad. Como el pronóstico del tiempo, pronto podría llover. De todos modos, primero debo encontrar a Claudia. Mientras murmuraba, se apresuró a volver a la academia. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que Claudia se moviera así? Hayato solo podía preguntarle a la persona misma, y si era una de las llaves, como dijo Leticia, el mismo Hayato tenía que llegar a Claudia sin importarle nada. Entonces, Hayato recibió una llamada en su terminal portátil. Al abrir rápidamente una ventana espacial, apareció allí la cara de alguien inesperado. Silvie. Hayato-kun, me enteré. Parece que de alguna manera se ha convertido en un asunto serio. Ah, sí. Así es, pero, ¿desde dónde te enteraste de esa información? Puedo parecerme a esto, pero soy presidente del consejo estudiantil y tenemos a Bennett Nash, que es más o menos una excelente organización de espionaje aquí. Ya veo.
Al igual que Leticia y la compañía, aunque hubo un poco de retraso, los altos cargos de cada academia ya parecían haber captado esta información. Eso es cierto. Tal vez, si es Bennett Nash de tu lado, me pregunto si podrían captar el paradero de Claudia. Aunque le pidió que se mantuviera firme en un destello de esperanza, Silvia se disculpó y agitó la cabeza. Lo siento, Hayato-kun. No escuché hasta allí, y aunque lo entiendan, creo que probablemente no me lo dirán hasta ese punto, como era de esperar con respecto a esta situación, incluso Quimbal parecía juzgar una postura vigilante como el mejor curso de acción. Naturalmente sabían que Silvia y Hayato eran amigos, y, por lo tanto, no había forma de que revelaran tal información a Silvia. Pero sabes, pensé en ello a mi manera, pero... G. Mientras Silvia hablaba hasta allí, la ventana del espacio repentinamente se apagó con un sonido de chasquido. Comunicación imposible. El mensaje, que se mostraba en la ventana del espacio abierto recientemente, no era algo que él veía tan a menudo. Aparte de si era un lugar en particular como el bloque subterráneo donde Saya se cayó el otro día, debería ser imposible poder comunicarse en medio de un pueblo como este. Hayato, que levantó la cabeza mientras pensaba así, quedó conmocionado. Antes de que se diera cuenta, el paisaje circundante había cambiado completamente. Una calle desprovista de gente y edificios abandonados a punto de derrumbarse, era el área de reurbanización. ¿Qué? Hayato debería haber avanzado a la dirección opuesta a la del área de reurbanización para regresar a la Academia Seidokan. Y aún así, ¿por qué estaba en ese lugar? Además, como si estuviera esperando a que Hayato se detuviera, una espesa niebla surgió del suelo. Era claramente anormal. Mientras Hayato se ponía en guardia, una figura de una persona apareció como un fantasma de la niebla. Es una especie de arte de la reclusión, ¿ves? Interfiere con el objetivo sentido de orientación. Es muy difícil lidiar con ello si uno no se da cuenta antes de que se le eche encima. Para Hayato, que estaba de guardia, esa figura lo decía en un tono ligero y fuera de lugar. ¿Eh? ¿Esta voz? No me digas, Yabuki. Sí, respuesta correcta. Cuando la figura, que avanzaba lentamente, llegó finalmente a una distancia en la que se podía distinguir, estaba la figura de su compañero de piso que se ponía una capucha sobre los ojos. Aunque sus ojos estaban escondidos, una ligera sonrisa flotaba en sus labios. ¿Por qué estás en un lugar como este? Ahora, Amahiri. ¿Podrías dejarme retenerte aquí un rato sin preguntar por ninguna razón? Con ambas manos en los bolsillos, Eishiro se detuvo en el límite de la cordillera de Hayato. ¿Me abrazas? Ah, ya veo, así que es así. En el modo de hablar de Eishiro, Hayato, aunque vago, adivinó las circunstancias. Ligeramente frunció el ceño a Eishiro mientras sonreía irónicamente. En otras palabras, Yabuki está del lado de la academia. En realidad quería revelarlo magníficamente en una situación más elaborada, pero... Bueno, supongo que no se puede evitar. Mientras Eishiro se quitaba la capucha, se rascó la cabeza con su habitual sonrisa amistosa. Seguro que has oído hablar de la Estrella Sombra, ¿verdad? Soy más o menos un miembro allí. Jejeje, ¿estás sorprendido? Bueno, sí. Claro que me sorprendería si de repente me dijeran que un amigo mío es agente de una organización de espionaje. Considerando eso, estás muy calmado. Al señalarlo Eishiro, Hayato contestó poniendo una mano en su cintura. Es porque hace algún tiempo noté que Yabuki no era una persona común y corriente. Y. Considerando todo eso, no te portaste bien al participar en la festa, me pareció extraño. Arara. Parece que todavía me falta entrenamiento, Diciendo eso, Eishiro perdió los hombros de forma antinatural, como si estuviera cabizbajo. Pero, aún así, me alegro de que todavía me consideres tu amigo. Aunque yo mismo lo diga, te engañé, ¿sabes? A pesar de que su cabeza estaba colgada, un astuto destello apareció en sus ojos. Esconder sería la palabra correcta para usar aquí. Además, en ese caso todavía hay una o dos cosas que incluso yo te escondo, así que estamos a mano. Cuando lo dijo, Eishiro abrió la boca con una cara de estupefacto. Ya lo sabía, pero hay un límite para tener el corazón blando, ¿sabes? Eso no es todo. Me muevo correctamente con el cálculo. Después de todo, si es un amigo, quizá me deje pasar, ¿no? Hayato volvió a una cara seria y se enfrentó de nuevo. Se podía sentir que la atmósfera circundante se ponía tensa. Oye, qué miedo. Sin embargo, Eishiro evitó suavemente la presión. Bueno, en realidad, no soy tan reacio a dejarte pasar. Yo también tengo mis propias circunstancias, ¿ves? No me gusta mucho, o más bien, no me siento inclinado a aceptar este trabajo. Bueno, qué pena, dijo Eishiro mientras se encogía de hombros. Por si acaso,
Pero la estrella de la sombra permite una actitud tan casual hacia el trabajo. Después de todo, era una organización de espionaje. Ja ja ja, obviamente no. No es que quiera presumir, pero como un niño problemático desde el establecimiento de la estrella sombra, soy bastante conocido en ese mundo, no es algo de lo que presumir. Incluso en ese momento, Eiichiro no se sentía nada tenso. Sabes, aparte de si es algo que yo mismo quiero hacer, odio estar irrazonablemente forzado a hacer un trabajo que no quiero hacer. Y bueno, esta vez el trabajo es exactamente eso. Entonces esto significa que me dejarás pasar obedientemente, ¿no? Cuando Hayato lo dijo, Eiichiro sonrió ampliamente. Pero, asumiendo que pasaste por aquí. ¿Tienes idea de dónde está la presidenta es? Eso no es, todavía no. Aunque estaba irritado por ese hecho, no podía evitar reconocerlo. No hay forma de encontrarla buscando al azar. Después de todo, los que persiguen a la presidenta son esos tipos. Esos. No, lo que es más importante, tal vez sea algo sobre el paradero de Claudia, Yabuki. Sería mentira si dijera que no lo hago. Eiichiro lo dijo claramente. En ese caso. Pero, para retener a Hayato en alto ánimo antes de que éste pudiera terminar su sentencia, Eiichiro sacó el brazo derecho. No, no, como esperaba que, si lo revelara, me encontraría en una mala situación. No importa cómo lo mires, será peligroso. Yabuki, Claudia está en peligro de muerte, ¿sabes? Por favor. Hayato le rogó desesperadamente. Bueno, también estoy en deuda con la presidenta, y hay un montón de cosas quiero devolverle el favor, pero... ¿qué tal si hacemos esto? Entonces, Eiichiro aplaudió como si acabase de pensar en una buena idea. Amahiri, ten un combate conmigo. Un combate. Hayato se preguntó de qué iba a empezar a hablar repentinamente, pero a juzgar por esta situación, parecía que Eiichiro tenía la intención de dirigir la conversación hasta aquí desde el principio. Si ganas, te diré el paradero de la presidenta. Además, si perdí, funcionaría bien como excusa para llegar a los altos mandos. Y, sobre todo, hace mucho tiempo que quiero jugar un poco contigo. No, no tengo tanto tiempo. Entonces, olvídalo. K. Aunque Eiichiro reveló su habitual sonrisa frívola, sus ojos eran serios. No era mentira, y Hayato comprendió demasiado bien que probablemente no haría ninguna concesión. Ja. Lo tengo. Entonces, ¿qué tipo de pelea tendremos? Parecía que no podía hacer nada más que enfrentarse a ese combate aquí. Veamos. No pretendo tener un combate entre la vida y la muerte, así que, ¿qué tal una sin armas? Es tu victoria si me haces caer. ¿Y tu condición de victoria? Originalmente debería retenerte aquí, así que no contaría como una victoria clara. Cuanto más se alargue, más cerca estará de mi victoria. Parecía que estaba hábilmente hecho para aceptar la apuesta, pero no se podía evitar a estas horas. En cuanto al campo. Lo haremos con el edificio abandonado de ahí. Eiichiro miró a su alrededor y señaló hacia un edificio abandonado cercano. La altura era un edificio de 4 pisos, pero las paredes y el techo del piso superior se derrumbaron. Era un edificio abandonado comúnmente que usted encontraría en cualquier parte del área de reurbanización. Lo tengo. Mi error, pero lo haré en serio. Bien por mí. Pero, no me tomes a la ligera. Mientras lo decía, la figura de Eiichiro se derritió una vez más y desapareció dentro de la niebla. Bueno, entonces. Hayato soltó tranquilamente su foca y puso un pie dentro del edificio abandonado. Igual a cambio de escena igual a, Es extraño. Academia de Chicas Queen Ball, doble salón planta superior, en el pasillo, Silvia ladeó su cabeza mientras jugaba con su terminal portátil. A pesar de que normalmente podía comunicarse con ella hasta hace un rato, la comunicación de repente se volvió imposible. Pensó que podría haberse roto, pero aún así fue demasiado repentino. En cuanto a la búsqueda de la causa, no era como si Silvia no estuviera familiarizada con las máquinas, pero tampoco sabía mucho sobre ellas. Mientras intentaba esto y aquello que estaba pensando por el momento. ¿Con quién estabas hablando, Silvia? Uva. Petra, San. Cuando se giró al sentir la presencia de alguien, Petra Kivileto, presidenta de la junta directiva de la Academia de Chicas Queen Ball, caminaba hacia ella. No, no es nada, no es nada. No sirve de nada después de todo. Ella se apresuró a esconder su terminal portátil en su espalda. Pero adivinando que ella Silvia se resignó y asumió una actitud seria. Estaba hablando con Hayato-kun. Es malo. Te dije muchas veces que no metieras la nariz en este asunto, ¿no? No importa si eres la diva.
Del mundo, seguramente sabes lo que pasará si vas en contra de la intención de WW, ¿no? Ni yo podría protegerte. Yo, lo sé, pero, entonces, sigamos discretamente mi consejo. Silvia puso a regañadientes su terminal portátil en su bolsillo. Ella quería ayudar a Hayato si era posible, pero desafortunadamente, no había prácticamente nada que ella pudiera hacer con respecto a este asunto. Aún así, la intención de la Gran Fundación Empresarial Integrada, ¿Qué quieres decir? A la forma burlona de hablar de Silvia, uno podía ver que la expresión de Petra se endureció detrás del cristal de la visera. Nada realmente. Solo que no me parece gracioso. La vida de la presidenta del Consejo Estudiantil de Seidoukan estaba dirigida por la intención de la Fundación Empresarial Integrada, y cuando pensó que el otro las fundaciones empresariales integradas se movieron en un intento de detenerlo, ahora decidieron tranquilamente mantener una postura vigilante dejándola morir sin interferir tan pronto como la situación cambió. Como si dijera que ambas partes deberían caer. Cada uno de ellos es egoísta. Cuando Silvia maldijo como tal, Petra dijo con un suspiro. Aún eres joven, Silvia. No se limita a la Fundación Empresarial Integrada, cuando uno piensa que puede obtener mayores beneficios de una manera más eficiente, es natural que sea egoísta. Y en este mundo actual, no es considerado malo. Me pregunto sobre eso, creo que soy diferente. Silvia murmuró como para persuadirse a sí misma. Al final, se sintió obligada a darse cuenta de que los estudiantes de Asterisk eran solo peones. Para obtener ganancias, IEF. Incluso si como Silvia, algunos podrían ganar más libertad que los estudiantes ordinarios, eso no cambió el hecho de que la jaula era solo un poco más grande y podían salir de ella. ¿Sabes, Petra-san? Esto me hizo darme cuenta una vez más de que no es más que un mero espectáculo, ¿sabes? Tira esos sentimientos triviales, Silvia. No elegiste convertirte en un ídolo. Es verdad, pero no es algo tan fácil de decidir. Incluso tú eras estudiante de esta academia, así que lo entiendes, ¿verdad, Petra-san? Cuando Silvia lo dijo, Petra, después de permanecer callada durante un rato, contestó con una voz algo apagada. Me he olvidado de ellos, esos viejos tiempos. Qué mentira tan obvia. Silvia no lo dijo porque se detuvo a parlotear en su corazón. Comprendió que no tenía sentido seguir molestando a Petra. Ventear la ira de uno era antiestético, y eso la haría sentir aún más miserable. Hayato-kun. Haz lo mejor que puedas. Por lo tanto, al menos, Silvia oró por la seguridad de la persona que iba a luchar con su poder indefenso. Igual a cambio de escena igual a en realidad, el interior del edificio abandonado estaba oscuro y además, debido a que la niebla también entraba, apenas se podía ver hacia adelante. Hayato inmediatamente notó el sentido de incongruencia mientras avanzaba cuidadosamente. El estado de cognición no funciona, tal vez porque esto era también el efecto del arte de la reclusión, el efecto del estado de cognición, que era la técnica de expansión de la percepción del estilo del dragón brillante Amahiri, no funcionó como él esperaba. No lo vi venir. Sin embargo, no tenía sentido llorar por algo que no era utilizable. Cuando miró alrededor del oscuro interior a través de la niebla, el primer piso parecía ser un pasillo vacío. Podía agarrar las escaleras, que aparentemente llevaban a la segunda, por la parte trasera y una puerta parcialmente destruida, que parecía que se derrumbaría en cualquier momento, en la superficie de la pared lateral. Basándose solo en la débil luz que entraba por una ventana rota, inmediatamente después de entrar en la sala, donde los escombros estaban esparcidos, algo voló hacia Hayato. Ups. Mientras Hayato intentaba atraparla, era un bulto de hierro largo y angosto, el llamado shuriken. Eishiro, no era un combate a mano alzada. Mientras alzaba esa voz al otro lado de la niebla mientras estaba un poco sorprendido, una respuesta volvió inmediatamente. Por supuesto que lo es. Pero desafortunadamente, parece que hay trampas por todas partes en este edificio abandonado. No sé quién diablos lo hizo, pero es peligroso. Tú también deberías tener cuidado. ¡Qué mentira tan transparente! Aunque no sirvió de nada quejarse a estas horas. Solo podía proceder con mucho cuidado. Aunque era una situación en la que era difícil ver sus pasos, poco a poco fue avanzando y prestando atención al máximo. Alrededor de cuando llegó al centro de la sala en poco tiempo, verdaderamente abruptamente, la sed de sangre apareció repentinamente detrás de él sin previo aviso. K. Cuando de repente se evadió rodando hacia adelante, la afilada espada de mano de Ishiro cortó el aire por un pelo. Arara, se evitó. Eres tan bueno como se esperaba, Amahiri.
No eres el ganador del Fénix. Por nada, Eisiro se rió algo alegremente. Tú también, no sentí tu presencia en absoluto. ¿Qué clase de truco es? Bueno, este tipo de ataque encubierto de oscuridad es nuestra especialidad después de todo. Si se pudiera ver a través de él fácilmente, eso me pondría en una posición incómoda. Al decirlo así, el cuerpo de Eisiro se volvió a desdibujar en la niebla y la muy tenue luz. Además, este lugar está actualmente bajo control de mi técnica. No puedes usar tu estado de cognición, ¿verdad? Como yo pensaba, hiciste algo, ¿eh? O, mejor dicho, por el hecho de que dijiste técnica, eres tú, Dante, Yabuki. Mientras era cauteloso con el entorno, continuó la conversación para sacar información, aunque fuera un poco. En un sentido amplio, se podría decir eso, pero bueno, es algo parecido a la estrella Senjutsu del World Dragon. Aunque a diferencia de ellos, es una técnica que solo mi clan puede usar. Clan. Mi casa tiene tal ocupación desde hace mucho tiempo. Ya estaba entrenando de varias maneras desde que era niño. Mi padre adopta el pensamiento de que alguien sin talento debe morir, así que no tuvo piedad en absoluto. De verdad, ¿cuántas veces crees que me escapé de casa? La voz se oía desde el frente derecho. El momento en que Hayato volvió su atención y conciencia allí. ¿Qué? Una patada desde un costado de la casa redonda barrió la pierna de Hayato. Un ataque sorpresa total. Aún así, mientras retorcía su cuerpo por la fuerza y ponía su mano derecha en el suelo, escapó de la persecución con el truco de la voltereta trasera. Ja ja ja, más vale que tengas cuidado, Amahiri. Engañar a alguien con la fuente de una voz. Es lo básico para nosotros. Se escuchó esa voz por casualidad. Gracias por el consejo. A partir de ahora, Hayato finalmente se dio cuenta. Yabuki Eisiro era fuerte. Aunque usó arreglos preliminares y ventaja de ubicación, la agudeza de sus ataques y su carruaje eran de primera clase. No sería inferior incluso si se le compara con un Padawan. Afortunadamente para Hayato, Eisiro no se dedicó a escapar y salió asertivamente al ataque. Si creyera las palabras de Eisiro tal como están, ganar tiempo debería ser su objetivo. En ese caso, sería mucho más efectivo esconderse. ¿O tiene otro propósito? No, ahora no tiene sentido pensar en ello. Hayato fijó su respiración y concentró sus nervios. No importa cuánto se borró su presencia, la lujuria sanguínea se filtraría en el momento del ataque. En ese caso, lo que quedaba era preguntarse qué tan rápido podría reaccionar. Calmó su corazón, y circuló prane hasta cada rincón de su cuerpo. Y... te tengo. Hayato apenas evadió la espada de mano, similar a una hendidura, que una vez más fue arrebatada por detrás. Su flanco estaba roto y un dolor sordo corría por allí, pero no tenía espacio para pensar en ello. Mientras Hayato giraba su cuerpo hacia un costado, él condujo en un revés hacia el pecho de Eisiro usando ese impulso. Ups. Eisiro desvió la trayectoria rechazando el golpe con un puño y luego devolvió inmediatamente una patada Sokutou. Hayato la bloqueó cruzando ambas manos y luego soltó un golpe de palma con su mano izquierda mientras barría el pie de patada con su mano derecha. Puño, y patada chocaron entre sí, y un fuerte sonido resonó en el vestíbulo del edificio abandonado envuelto en niebla. Una ofensiva y una defensa uniforme como un kumite fue prueba de que las habilidades de ambas partes rivalizaban entre sí. Aunque Hayato estaba pacientemente buscando una apertura de Eisiro, finalmente la encontró cuando Eisiro lanzó una patada con un gran swing. ¡Ay! ¡Wow! Pero... no hay reacción. Aunque debería haber sido un buen momento, el puño de Hayato cortó el aire vacío. No, más precisamente solo quedaba allí la chaqueta de Eisiro, y no estaba la figura del propio Eisiro. Técnica de sustitución. Jejeje, ingenuo, ingenuo. Al momento siguiente, una ráfaga de golpes que buscaban a sus objetivos fue conducida desde el interior de la niebla como si flotara hacia el templo de Hayato, el plexo solar y el muslo interno. Jiyuach. Aunque levantó su poder defensivo con prane, los daños de los ataques a partes vitales fueron grandes. Además, los golpes de Eisiro transformaron espléndidamente al prane en poder ofensivo como los primeros guerreros del World Dragon. Aunque no era algo difícil como una técnica, era necesario un entrenamiento adecuado para poder realizarlo sin problemas. Aún así, Hayato no se detuvo y lanzó una patada redonda hacia la dirección donde fue atacado. Hubo una respuesta, pero pudo darse cuenta de que estaba protegido a juzgar por la sensación. La presencia que surgió allí por un instante desapareció inmediatamente. Tienes una intuición bastante buena, Parece que debería proceder con más cuidado. La voz de Eisiro fue escuchada una vez más de la nada. Cuidado. Hayato se preguntó en la tierra qué tipo de movimiento pondría después.
Mientras estaba preparado bajando la cintura para hacer frente a cualquier ataque, de repente oyó un extraño sonido. Era un sonido extraño, como si algo se hubiera roto. Inspeccionó los alrededores, pero no había nada extraño en el rango visible. Espera, mal. Arriba. Fue casi al mismo tiempo cuando Hayato intencionalmente gritó para que las grietas parecidas a la tela de araña corrieran a lo largo y ancho hasta el techo y se derrumbaran. Mientras que los escombros de varios tamaños derramaban como la lluvia, corrió a través de la sala mientras evadía solo los escombros de tamaño que podían aplastar a una persona. Aunque los escombros de tamaño de puño golpearon su cuerpo, no podía permitirse preocuparse por ello. Si llegaba hasta las escaleras, debería ser capaz de arreglárselas por el momento, pero justo antes de llegar allí, la aguda percepción de Hayato sentía la señal de que una trampa se activaba. Shakens fueron disparados desde las direcciones de los árboles hacia Hayato. El camino y el ángulo, la forma en que se unieron a Hayato, no se establecerían a menos que Hayato entrara en esta dirección desde este lugar. En otras palabras, los escombros un movimiento previo para guiarme hasta aquí, G. Restringió la ruta con escombros de varios tamaños que cayeron y obligaron a Hayato a entrar en la trampa. Ya no le quedaba más remedio que admirar la meticulosidad del montaje. K. Como apenas podía evadir a los Shakens que venían volando, solo podía protegerse concentrando el prana en sus dos brazos. Aunque los daños no fueron tan graves, como se esperaba que le hicieran parar. En ese instante, la sed de sangre se levantó detrás de Hayato. Se acabó, Amahiri. La voz de Ishiro, que estaba convencida de su victoria, aunque fría y tranquila sin la más mínima negligencia, resonó en su oído. De hecho, sería como él dijo. Si Hayato no podía predecirlo, eso es. ¿Qué? La cara de Ishiro estaba distorsionada en shock. Esto era porque cuando Ishiro apareció detrás de Hayato, ya había comenzado el movimiento de un ataque mientras daba la vuelta. El golpe en la palma de su mano derecha golpeó el mentón de Ishiro y al mismo tiempo él, Hayato, se golpeó con el codo contra su pecho, e Ishiro. Además, condujo 3 golpes consecutivos en el plexo solar de Ishiro con su puño izquierdo. Estilo del dragón brillante Amahiri, técnica de agarre, portador de relámpagos, Mikazuchi, Gaja. E Ishiro, que la recibió directamente, se desplomó lanzando hacia adelante con los ojos bien abiertos. ¿Estás bien, Yabuki? Cuando Hayato le llamó, Ishiro de alguna manera giró su cuerpo para mirar hacia arriba mientras levantaba una dolorosa voz. ¡Ay, es mi derrota total! Una onza de lujuria de sangre de antes ya no podía ser sentida por Ishiro, que lo dijo. Más bien, se sintió de alguna manera refrescado e incluso reveló una sonrisa aliviada. Dime una cosa, ¿cómo has leído mi ataque en esa situación? Bueno, si tengo que decir, era solo intuición, pero... Incluso las 2 veces anteriores, Ishiro vino atacando desde mi espalda, ¿no? Por eso, pensé que tal vez tú también harías lo mismo esta vez. A estas palabras de Hayato, Ishiro se abofeteó la frente. Así que eso es todo. He fallado. Aunque lo dijo ligeramente, parecía que estaba realmente frustrado desde el fondo de su corazón. Te lo diré por si acaso, pero normalmente te habría derribado con la primera jugada, así que tal suposición no habría servido de nada. Qué orgullo tan peligroso, o mejor dicho, es una excusa, no. Después de llegar tan lejos, se preguntó si debería estar asombrado o impresionado. Por cierto, algo me ha estado molestando un poco. ¿Ahora mismo, era Yabuki el que iba a salir? Por alguna razón, no se sentía realmente así para mí. Eso no es verdad, lo hice todo. Aunque Ishiro se rió mientras lo decía, era un hecho que Hayato no sentía su trasero. Pero ahora no era el momento de pensar en algo así. Yabuki, ¿dónde está Claudia? Así es. El presidenta. Está en el bloque portuario del barrio de la academia. Como prometió, Ishiro fácilmente se lo contó. Cuando dices la cuadra del puerto, estás en el borde exterior de la academia. Aunque el bloque portuario, que se extendió por los alrededores de la academia de Seidokan, era más o menos un sitio de Seidokan, normalmente era imposible para los estudiantes entrar allí. Era una zona destinada principalmente al almacenamiento de suministros y, si había que decirlo, era casi como una ciudad almacén. A juzgar por la gente que atacó a la presidenta, lo peor será escapar al área urbana. Como era de esperar, sería difícil destruir la evidencia allí, incluso para Galaxy. Aún así, aunque ahora es el periodo de la festa y las vacaciones, sería muy especial tratar de deshacerse de ella dentro de la academia. El lugar más conveniente para alejarla es solo ese lugar. Mientras hacía muecas de dolor, Ishiro se levantó. Ya veo. Ahora que Hayato lo sabía, podía quedarse aquí así. Ishiro, yo. Sí, estoy bien, así que no te preocupes.
Y lo que es más importante, si vas en serio a salvar a Claudia, deberías preocuparte por ti mismo. Eiichiro lo dijo y sonrió irónicamente a Hayato. Los que atacan a la presidenta. Ahora son el cuerpo activo de Galaxy, el caballero Emmett. Una vez fueron llamados clan Yabuki. Yabuki. Lo que significa que, de ninguna manera. Sí, el que los dirige es mi padre.